cosas. Y si bien todos somos analistas, en lado A, damos la vuelta de rosca necesaria. Gustavo Silnik plantea la coyuntura desde la sociología, la comunicación y el análisis del discurso del lado correcto, para que saques tus propias conclusiones. Hola Gus, buen día, ¿cómo estamos? Buen día Luis, y un buen día especial en su día para Patricia y Luis. Los locutores de la casa, sí, pero muy bien. Señor. Bueno, Gusti, la semana pasada no pudimos salir porque una cuestión de agenda de notas y demás, pero lo cierto es que en el medio tuvimos finalmente la aprobación de la ley bases. Eso parecía que le daba un impulso nuevo al gobierno, sin embargo aparecieron algunas complicaciones desde el punto de vista financiero, ¿no? Que parece haber opacado en todo caso ese éxito en el Parlamento del gobierno de Milei. Sí, siempre decimos que este es un gobierno de paradojas. Uh-huh. y estamos en presencia de una nueva, ¿no? Esperaban que esto iba a ser un salto de calidad, el inicio de una nueva etapa, uh-huh. En principio más exitosa, desde los propios intereses del gobierno, y lo que se vio fue todo lo contrario. Creo que una vez más se vio que la comunicación es fundamental en la gestión política, uh-huh. institucional, y la conferencia de prensa del ministro Exacto. de Economía con el presidente del Banco Central del viernes, lejos de tranquilizar la situación, la complejizó. Ni los propios saben todavía por qué hicieron esa conferencia y qué quisieron comunicar en esa conferencia de prensa el ministro de Economía y el presidente del Banco Central, perdón. Yo tengo una interpretación. Creo que los propios quisieron hablarle a la gente, uh-huh. y creo que ahí estaba la idea de, sobre todo Santiago Caputo, de volver a generar expectativas de una suerte de relanzamiento del gobierno, de una nueva etapa, etcétera, pero que se equivocaron de destinatario del mensaje, uh-huh. porque el destinatario de ese mensaje no era la sociedad, la opinión pública en su conjunto, que aún a pesar de todo sigue teniendo expectativa, y me gustaría enseguida hablar un poquito de un uh-huh. clima que he detectado, sino que el destinatario debía haber sido los mercados que están pidiendo otra cosa. Claro. Uh-huh. Y entonces le hablaron a la sociedad tratando de generar una nueva expectativa de opinión pública, y le contestaron los mercados, uh-huh. que dijeron, a mí no me hablaste, claro. Y empiezo a ver con preocupación que no hay ingreso de dólares y se acumulan vencimientos muy fuertes de deuda para el año que viene, y lo que están viendo los mercados es que se observa una situación muy compleja en términos de balance de dólares, sobre todo de cara al año que viene, y exigen medidas que el gobierno no está dispuesto a tomar en lo inmediato. Uh-huh. Creo que es la tensión. Esa es la tensión financiera, pero nosotros acá generalmente hablamos de la tensión política, sí, del clima social. Exacto. Y creo que acá hay una palabra que sintetiza un poco lo que está pasando, que es la palabra ansiedad. Uh-huh. Porque por un lado es la ansiedad de los mercados de exigir demandas que tienen que ver básicamente con la devaluación del dólar, de la moneda, el rumbo uh-huh. cambiario, etcétera. Uh-huh. Pero me parece que lo más importante desde el punto de vista no económico-financiero, sino de clima de época, es la ansiedad de los sectores que votaron a Milei. Uh-huh. Se empieza a observar en algunos focus group dos cosas que pueden ser como complementarias. Por un lado, votantes del oficialismo que ya dicen, bueno, ya está, ya llevamos 6-7 meses, empiezan a tener ansiedad de resultados, uh-huh. ansiedad de que expectativas se vean satisfechas. Y creo que muy probablemente las medidas que el gobierno no le exige al mercado y no las toma, tienen que ver con buscar una respuesta a esa ansiedad. Y por otro lado, salen varios focus, algo que es parecido a esto, que es una especie de... yo no diría de desilusión, pero una devaluación de la esperanza. Es como si faltaran motivos para la esperanza. Sí, pero uh-huh. sería esto.
me faltan motivos para la esperanza. O sea, el tipo que votó, o la persona, la mujer que eligió este gobierno y empieza a no encontrar un rumbo, a decir, bueno, ¿cómo hago para sostener la esperanza? Hay un gran sostén que es el vacío que hemos hablado tantas veces, político alternativo, que no exista nada contra este proyecto antiinflacionario y de estabilidad fiscal. No hay un proyecto alternativo que diga, mira, tengo un proyecto mejor para la demanda social, que es el empleo y la inflación. Pero al mismo tiempo empiezan a no haber motivos para sostener ese. Ese es un clic muy importante, porque vos tenés una sociedad muy polarizada, pro-Milei, anti-Milei. En la sociedad pro-Milei, o en ese sector pro-Milei, estos datos de me faltan motivos para la esperanza, o empiezo a tener una ansiedad de resultados que no veo, si se acumula en el tiempo, puede ser significativo. Y creo que ahí es donde se abre el espacio para la política. Que la política no ocupa, desgraciadamente, pero se abre el espacio para la política para empezar a discutir cosas más profundas. Recién escuchaba la entrevista que le hacían al ministro de la Corte, Valerio, y me parecía algo muy importante de esa entrevista, por el entrevistado y por los entrevistadores. ¿Qué es esto? Lograr discutir un poquito más de la coyuntura, pensar un poquito más lo profundo. Cuando él decía, bueno, no discutamos los parches, discutamos lo profundo del Poder Judicial. Podemos coincidir o no con su mirada o con la de otros, pero ese momento de parar, pensar y mirar en lo largo y no en la coyuntura de los próximos 15 minutos, creo que es lo que está faltando. Y la política, volviendo al tema de la columna y no a la entrevista, en la política siento que está pasando eso, que empieza a haber empiezan a aparecer oídos receptivos y siguen faltando voces que le hablen con credibilidad. Creo que eso explica un poco este contexto que estamos viviendo, y que si el gobierno logra estabilizar el dólar, logra salir de este brete financiero en el que está, puede volver a tomar la iniciativa. Si no, puede haber una suerte de vacío, porque la narrativa del gobierno se diluiría parcialmente si se le escapa el dólar y la inflación. Y no hay una narrativa alternativa. No existe alguien que diga, sí, la inflación es un problema, sí, el déficit fiscal es un problema, y tengo una solución alternativa para salir de esto. O sea, ni el kirchnerismo, ni el radicalismo, ni el PRO en sus propias tensiones internas está generando esa alternativa diferente. Ahora me parece, Gustavo, te lo planteo, creo que el gobierno debería prestar mucha atención, pero mucha atención a esto que ha pasado en los últimos días. Vos citabas la conferencia de prensa del viernes, pero fíjate lo que ha sido las variables económicas durante lo que va de la semana, porque si algo se esperaba de este gobierno, más allá del contrato social contra la casta, contra la política, respecto del rol del Estado más grande o más chico, era que acomodar a la economía, ¿no? Porque se supone que ese era el expertise principal, o es el expertise principal. El principal contrato. Exacto, y de Javier Milei, un economista, ¿no? Y un economista crítico a mucho de lo que se había hecho en las últimas décadas, ¿no? Y si esto, como vos bien decís, no empieza a dar resultados, bueno, se puede caer toda la estructura de toda esa narrativa, ¿no? A ver, no es esto despidos sí, despidos no, aerolíneas sí, aerolíneas no, sino el núcleo, en todo caso, del contrato social de Javier Milei. Sí, porque, mira, acá hay una cosa, cuando vos decís despido sí, despido no, ese es el cotillón de la narrativa. Claro, pero la esencia de la narrativa es, mira, ¿me resolviste realmente el problema de la inflación? ¿Puedo realmente en mi propio metro cuadrado tener una solución a problemas que vengo arrastrando? Que le echamos la culpa a la casta, que le echamos la culpa al déficit fiscal, a lo que sea. Pero el contrato principal estaba en estabilizar la economía. Si esa narrativa se cae, y la verdad es que se está cayendo,
por lo menos todos los indicadores, o sea, subieron los bonos, subió el riesgo, bajaron los bonos, subió el riesgo país, subió el dólar, no lo controlan, los dólares financieros se escapan, la cosecha gruesa no se liquida, los exportadores retienen. O sea, es una situación de alta inestabilidad económica, financiera, que después se traslada a la política. Y por eso te decía, se puede romper ese contrato. Y si ese contrato se rompe o se resquebraja, para no seamos tan tremendistas, sí, obviamente. O empieza a tener alguna fisura. Claro, si ese contrato se resquebraja, ahí es donde yo te decía, aparece el lugar de la política. Aparecen los oídos receptivos que dicen, mira, yo escuché acá y ahora no encuentro lo que buscaba, tengo un oído receptivo para seguir buscando. Y ese lugar de la política que puede aparecer a partir de esto, es el lugar hasta ahora de una nueva decepción, porque no hay nuevas voces. O sea, los sectores opositores, concretamente, ¿cuál es el proyecto para estabilizar la economía, salir de la inflación y generar empleo que tiene el kirchnerismo o el peronismo en cualquiera de sus variantes? No lo conocemos, porque no lo tienen. O es lo que ya vimos, que no funcionó. Por eso no lo tiene. Claro, por eso. Exacto. Entonces, pues, hay oídos receptivos porque la demanda sigue siendo la misma. Estabilidad, empleo, etcétera. Ante esa demanda, Milei con un discurso logró contactar y ofrecer una salida. Si la salida, como decimos recién, no se concreta o se resquebraja, ok, ¿cuál es la salida alternativa? Y no hay una salida alternativa, y por eso yo insisto con esto. Van a haber crecientemente oídos receptivos a la política, a escuchar a nuevos actores, a escuchar nuevas propuestas, y lo que hay es orfandad de esos nuevos actores y nuevas propuestas por ahora. No se ve un reciclado ni del PRO, ni del radicalismo, ni del peronismo en sus innumerables variantes, kirchneristas, duras, blandas, etcétera, que tengan un discurso nuevo. Incluso el propio Kicillof, que se para como una figura distinta. ¿Cuál es la alternativa que propone a esa sociedad? Claro. O sea, ahora, te hago una pregunta, Gus. ¿Crees que la posibilidad de, estrictamente desde la política, con la firma de este Pacto de Mayo, Acta de Mayo, que va a suceder en la vigilia del 9 de julio, puede ser una oportunidad para que el gobierno retome esa iniciativa y de última pueda también alinear a gobernadores de distintos signos políticos y le den otro espaldarazo al gobierno como el que obtuvo casi en zona de desempate en el Congreso? Si hay una precondición, probablemente, si no. Si se está en la Argentina, si el dólar no está estable, no hay nada estable, ni nada se ordena. Si el gobierno logra salir de este brete, que es complejo porque le piden devaluación, y devaluación es inflación, y inflación, etcétera. Y se la pide desde Domingo Cavallo hacia la izquierda y hacia la derecha, ¿no? Sí, Broda, Cavallo, el propio Fondo Monetario, o sea, no lo pide la CTA ni el Polo Obrero, digamos. Entonces digo, es difícil imaginarse que el gobierno pueda retomar la iniciativa con cuestiones comunicacionales si no resuelve el ancla principal de la economía argentina, que es el dólar. Cuando el dólar en la Argentina no está estable, nada está estable. Y el problema que tiene el gobierno es que para satisfacer esa demanda que le generan estos sectores que estamos mencionando, supone una devaluación del dólar con un consecuente aumento de precios, con lo cual la narrativa de vine a estabilizar, no emito y bajo la inflación, tiene un golpe duro. Se cae. Yo creo que hoy más que nunca en el gobierno es la solución económica de estabilizar el dólar para retomar la iniciativa política, y en la oposición la necesidad de una narrativa política para oídos cada vez más receptivos. Gus, la seguimos la semana próxima. Abrazo, gracias. Dale, un abrazo a todos. Gustavo Zinlich, nuestro analista político, sociológico, comunicacional. Bueno, en una semana complicada para el gobierno desde el punto de vista financiero, en esa